Entonces, ¿de dónde sale el famoso 0,01% de denuncias falsas? Pues miren ustedes, estos son dos extractos de los informes del Consejo General del Poder Judicial, donde se investiga para apagar la voz de machirulos heteropatriarcales que defendemos que las denuncias falsas son infinitas y la gran mayoría de los procesos de violencia de género están sustentadas por denuncias falsas para sustentar jueces, funcionarios, psicólogos, un aparato del sistema que, bueno, está pululando dentro de la industria de género. Pues este informe viene a decir que es de destacar que la declaración de la víctima, según se constate de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por sí sola puede suponer una prueba de cargo. Que recordamos lo que suponía la simetría penal y la sustentación de la inversión de la carga de la prueba. ¿De dónde sale el 0,01? Pues en la ficha técnica de pruebas, para determinar una muestra, los jueces entienden que del total de denuncias no pueden examinar todas, pues cogen un pequeño extracto que ellos consideran que es muestra suficiente para determinar este estudio. Bueno, pues se hace un estudio entre el 2012 y el 2014 que sale expuesto en el 2015 y se cogen 1.168 sentencias a estudiar con 25.419 recursos de apelación, según ha informado resultante de los boletines jurídicos o de judiciales estadísticos. Y para determinar el tamaño de una muestra, eligen coger una muestra suficientemente representativa, 500. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Consideran, por ejemplo, que entre el 2012 y 2014 se hubiera interpuesto alrededor de 400.000 denuncias? ¿Ustedes considerarían que 500 es una muestra suficientemente amplia como para determinar cuántas denuncias falsas hay? Yo considero que no. De esas 500 sentencias, 300 eran apelaciones, eran recursos, y 200 eran casos graves de audiencias provinciales. De esas 500 sentencias supuestamente escogidas al azar, sentencias representativas salidas de audiencias provinciales, de esos 500 casos, 300 eran las apelaciones. De esos 200 casos restantes, de casos graves de audiencias provinciales, 47, es decir, el 25%, fueron absoluciones. Y de esas, el 60% los jueces reconocen que tienen serios indicios de falsedad. Mi pregunta es, si tienen serios indicios de falsedad reconocidos por los propios jueces que hacen el informe, ¿por qué en base al artículo 456.2 del Código Penal no se ordena la deducción de testimonio y la investigación, como están obligados los jueces, a la persecución del delito? ¿Por qué no existen denuncias falsas? Pues miren ustedes, vamos a ir a las cifras. Dato mata relato de nuevo. El Consejo General del Poder Judicial dice, para recoger esas cifras, que entre el 2012 y el 2014 se interponen 380.112 denuncias. De las que 380.112 denuncias, 293.188 fueron personas declaradas inocentes, es decir, no fueron culpables, que son las barras ocres o naranjas. Tan solo de las 380.112 denuncias, 86.000 terminaron en condena. De esas condenas, más del 60%, repito, son conformidades. La Fiscalía estudia del total de denuncias, 500 condenas. Pregunta que es algo lógica. ¿Por qué el Consejo General del Poder Judicial estudia 500 sentencias condenatorias de aquí y no estudia 500 sentencias que han demostrado la inocencia del denunciado para determinar el 0,01%? Pues ellos estudian que estas 500 sentencias de estas, solamente 0,01 tienen indicios de falsedad. Mi pregunta sería repito, si estas 500 sentencias se hubieran estudiado de estas, ¿cuántas creen que hubieran sido realmente denuncias falsas? Ahí tienen ustedes de dónde sale el 0,01% de denuncias falsas. Gráfica realizada hasta final del 2021, 2.442.922. Hay que sumarles las 182.065 de 2022 y las resultantes, seguramente otras 180.190.000 denuncias del 2023. Nos podríamos ir tranquilamente a más de 2.600.000 denuncias, de las que más de 1.400.000 seguramente haya que meter aquí otro 80% del total de denuncias. Calculen que más de 1.800.000 denuncias terminan declarándose inocente, y aproximadamente unas 700.000 hubieran terminado en condena, porque la media de condenas anuales ronda entre los 38 y 40.000. Es decir, esta gráfica es demoledora. Aquí tienen las cifras reales de personas denunciadas, de personas declaradas inocentes y personas que han terminado siendo condenadas. Repetimos, el 60% son conformidades.